Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Disculpen el momento, pero ha estado fallando un poquito el internet. Pero damos gracias a Dios que nos permite en esta mañana traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su infinita misericordia, infinita paciencia, nos hace cada día, queridos hermanos, refugiarnos en las cosas de Dios. Hoy los hombres viven una vida muy lejos y apartadas de la voluntad divina, muy lejos de los propósitos celestiales, muy lejos, olvidándose realmente de lo que Dios demanda de nosotros cada mañana, olvidándose realmente de los propósitos divinos, olvidándose realmente de lo que Dios quiere en nosotros. Por eso cada mañana tenemos que venir a los pies de Cristo y dirigir nuestros caminos hacia el Señor, dirigir nuestra vida a los propósitos celestiales, dirigir nuestra vida cada día, queridos hermanos, a entregarnos a esa voluntad preciosa. Y eso es lo hermoso de nuestra vida, que nuestra vida sea dirigida bajo los términos del Señor, nuestra vida sea dirigida con propósitos bien definidos, nuestra vida, queridos hermanos, alcance propósitos en el Señor, alcance realmente al recibir de parte de Dios una palabra de vida, una palabra que satisfaga nuestra alma, satisfaga nuestro corazón, siempre de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Con el propósito realmente, hermano, de cambiar nuestro corazón, los hombres cada día celebran, como hoy estamos viendo, hermanos, celebran cosas de que en un momento dado sirvieron, en un momento dado entregaron la vida a Dios. Pero que Dios está demandando cosas nuevas en nosotros, cosas escritas que el hombre no conocía, cosas que verdaderamente nuestro Padre Celestial quiere en nosotros cada mañana, cada día, que nos acerquemos a los propósitos, que nos acerquemos cada día más a nuestro Señor y vivamos realmente, hermano, con ese anhelo de agradarle. La maldad está llegando a un punto muy crucial en la vida del hombre. La maldad está llegando a tal grado, queridos hermanos, de que el hombre no se preocupa por agradar al Padre. El hombre no se preocupa por tener un encuentro con el Señor. Y por eso es importante pedirle a nuestro Padre Celestial que envíe sobre nosotros siempre una palabra de bendición, que envíe sobre nosotros una palabra que nos bendiga cada mañana, que nos acerque cada día más a sus propósitos, cada día. Qué hermoso es poder entregar a nuestro Señor un momento, hermano, un momento de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a todo, queridos hermanos, a toda bendición, a todo propósito, que nos guíe realmente, queridos hermanos, a vivir una vida sumergida, una vida llena de propósitos, una vida, queridos hermanos, donde la bendición de Dios fluye en nuestro corazón, fluye en nuestra vida. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles en esta hermosa mañana. Siempre nuestro Dios tiene una palabra de vida. Siempre nuestro Padre Celestial está enviando a nosotros, siempre, queridos hermanos, una palabra con que nosotros podamos acercarnos, agarrarnos a Él. Una palabra, queridos hermanos, que nos sumerja siempre en nuestro propósito. Por eso en esta mañana, proponte, queridos hermanos, a recibir una palabra. Proponte, queridos hermanos, que cuando el corazón se dispone a escuchar la voz de Dios, créame que Dios usa al hombre, Dios usa a sus hijos para bendecirte. A lo mejor estás esperando una palabra, una ayuda, hermano, y Dios ahí está para ayudarte.
Dios está ahí para enviarte la ayuda, el pronto socorro, la pronta ayuda. Entonces nosotros debemos anhelar esa ayuda, esa bendición de parte de nuestro Dios, que cada mañana envía sobre nosotros, siempre, queridos hermanos, un propósito. Él tiene propósitos en nuestra vida. Créanme que nuestro Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Algo especial, porque Dios todos los días tiene algo especial para nosotros. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde cada día el hombre se aparta más de Dios, se aleja más de Dios. Sus propósitos no es agradar a Dios ni buscar a Dios. Sus propósitos, queridos hermanos, es vivir una vida propia. Estamos viviendo tiempos donde la vida de los hombres cada día se aleja y se aparta más del Señor. Una generación perversa, una generación que no escucha, una generación que Dios lo está hablando todos los días. Mi Señor Jesús, queridos hermanos, es importante que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cada mañana, cada día, cada hora, ¿en dónde estaba? Nosotros tenemos que ver dónde mi Señor Jesús estaba, en dónde mi Señor Jesús caminaba, en dónde mi Señor Jesús se reunía. Tenemos que mirar la vida de nuestro Señor Jesucristo para poder imitarla y decir, si mi Señor Jesús no lo hizo, nosotros ¿por qué lo vamos a hacer? Hay gente que piensa que cuando dice la Escritura que cosas mayores haremos, dijo mi Señor Jesucristo. Pero no se refería a esto, a inventar, no se refería, hermano, a hacer otro tipo de espiritualidad. El hombre ha creado una forma de una espiritualidad, por eso la palabra religioso significa ser muy espiritual, o una espiritualidad excesiva. O sea que rebasa los límites de lo que es el Espíritu de Dios. Se pone por encima, por encima de lo que es el Espíritu de Dios. Eso es religiosidad, ponerse por encima. Por encima, hay hombres que se ponen por encima de la palabra. Hay cosas que ponen por encima de la palabra. Ponen por encima del Espíritu Santo. Ponen por encima la gracia divina. Por eso el libertinaje se pone por encima de la gracia. O sí se quiere poner. La mentira se quiere poner por encima de la verdad. Y eso no va a pasar. Aunque pretenderán que así sea, pero no va a pasar. Hoy parece ser que los verdaderos apóstoles, pastores, siervos y siervas están callados, pero no es así. Dios nunca va a abandonar a su pueblo, dejarlo a la merced de la mentira, del engaño, de los falsos profetas, de los falsos hombres, hermanos, que no. Dios no va a abandonar a su pueblo, no los va a abandonar ante un mundo de tanta perversidad, no va a abandonar a su pueblo ante un mundo de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta apostasía. Dios no los va a abandonar, porque este pueblo no se dobló ante Baal, no se volvió ante Acera, no se volvió para violar las leyes, no estuvo de acuerdo para violar las leyes de Dios, no estuvo de acuerdo, queridos hermanos, en violar el orden de culto a Dios. Todo aquel que no está de acuerdo en violar las leyes, todo aquel que no está de acuerdo con violar el orden de culto de Dios, Dios, hermanos, lo va a proteger en el tiempo final. Dios los va a guardar. Sabemos que somos hijos de Dios porque amamos su palabra, porque amamos el orden de Dios. El orden de Dios no es estar sentados en un solo lugar. El orden de Dios viene conforme al ordenado, o sea, es aquel que conoce la voluntad. Orden significa lo ordenado, lo establecido, lo propuesto por Dios. Eso significa orden. Pero estamos viviendo tiempos donde hoy la palabra, hermano, en las iglesias no se oye la palabra salvación, porque en esta generación perversa, en una generación, hermano, que no escucha y ni quiere escuchar la palabra salvación. La gente no sabe por qué Cristo entra a una iglesia.
La gente no sabe por qué Cristo entra en el corazón de las personas. La gente no sabe por qué Cristo entra en una casa. La gente no sabe por qué Cristo andaba en la calle, predicando y llevando el mensaje de salvación. Filipenses 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y ni en vano he trabajado. Vean que dice: como hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Una generación, usted sabe que en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, la gente pretendía ser muy religiosa. La gente pretendía ser muy devota y entregada. Como los días de mi Señor Jesucristo, cuando vino, hermanos, se encontró con los fariseos, los escribas y los fariseos, con los intérpretes de la ley, queridos hermanos, que pretendían ser hombres muy entregados a Dios. Pretendían muy hombres entregados, hermanos, que se cuidaban de la comida. No cualquier cosa comían, se cuidaban de la vestimenta. Se cuidaban, queridos hermanos, porque les gustaba mucho a ellos, hermano, buscar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Buscaban los honores, buscaban las posesiones que les daba según el orden religioso, se los daba a ellos. Pero ellos abusaban, llegaron a abusar. Por eso la palabra religión o religiosidad significa ser excesivo espiritualmente. Abusaron de esa espiritualidad, abusaron de la palabra, abusaron, queridos hermanos, de la bondad divina. La gente hoy está abusando en las iglesias. Como creyentes, el hombre está abusando de lo permitido por Dios. La gente está abusando del orden de culto. La gente está abusando, rompiendo las reglas. Acuérdense cuando mi Señor Jesús dice, queridos hermanos, que llegaron al hermano, cuando mi Señor dijo que habían cambiado la casa de oración por cueva de ladrones. La Escritura dice, queridos hermanos, que ellos habían cambiado los utensilios, los habían cambiado de lugar. Y eso, por eso dice que, hermano, que Dios, mi Señor Jesús, los reprendió, porque ellos habían cambiado, dice, ese espacio, y enseñaba cada día, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: está escrito en mi casa, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo para los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, mas procuraban matarle. Dice que él entraba a las iglesias, entraba, hermano, y les pretendía llevar un mensaje. Les pretendía, dice en el libro de Marcos 11, versículo, y dice que en el 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Porque dice que habían cambiado los utensilios, los vasos para ministrar al Señor los habían cambiado de lugar. Todo ya no era para servir a Dios, era para servir a los hombres. Ahora los sacerdotes estaban a disposición, estaban para agradar al pueblo. Ahora todo aquel que era, hermano, que Dios lo usaba para un propósito, ya vivía agradando más a los hombres que al Señor. Ya no había una consagración, ya no había una entrega. Ya no sabían por qué Dios los usaba. Así estamos viviendo hoy esta generación, una generación perversa. Una generación, hermano, que no escucha. Una generación que cambió el orden de Dios, que cambió los propósitos divinos. Estamos viviendo un tiempo donde el hombre ha caído en una espiritualidad religiosa. Voy a apuntarlo, hermano, significa, es igual a una espiritualidad excesiva. Hermano, incapaz de hermano, de reconocer
hermano, los propósitos de Dios. Se sobrepusieron. Y hoy estamos entre una generación sumamente excesiva. Abusaron del orden de Dios, abusaron de la palabra, abusaron del Espíritu, abusaron de las reglas divinas. Una generación de religiosos que se sienten muy espirituales. Una generación de hombres que se sienten muy espirituales, muy santos. Y dice la Escritura que ellos no dispusieron su corazón a buscar a Dios con sinceridad. Por eso entendemos que buscar a Dios no es ir a una iglesia. Jesús fue a una iglesia, no la iglesia fue a Cristo. Cristo fue a la iglesia, fue a la sinagoga de ellos. Dice que está tremendo porque cuando él entraba, dice en el libro de Lucas 4, versículo 10 y ¿qué? Como 15, a ver, permítanme. Dice que en el 15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vean que no dice que, por eso es importante entender, hermanos, qué significa sinagoga. No, una cosa es una sinagoga y otra cosa, queridos hermanos, es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, pero sinagoga, queridos hermanos, significa un lugar donde se viola la palabra. Pero una congregación, una asamblea, pero también dice que era un lugar donde se violaba las reglas de Dios, se violaba los mandamientos divinos. Una congregación de judíos, un lugar donde se juntaban los religiosos. No se juntaba el pueblo de Dios, sino donde se juntaban los religiosos. Judíos eran adoradores, unos falsos adoradores, unos falsos devotas, unos falsos, parece ser que hombres entregados a Dios, pero en realidad no era así. Esos mismos que lo adoraban, o sea, esos mismos que pretendían adorarlo, esos mismos lo odiaban, lo mataban. Esos mismos son aquellos que lo despreciaban y no querían nada con él. Y no querían, vivían rechazándolo. Era un lugar, queridos hermanos, donde estaba el hermano, era un grupo donde se encontraban grupos, significa grupos temáticos de doctrinas. Eso significa sinagoga, un lugar donde se violaba las leyes de Dios, donde se violaba, queridos hermanos, los principios divinos. Hoy estamos igual. Una generación de religiosos que se sienten muy espirituales, pero que no dispuso su corazón. Un lugar donde dice, hermanos, aquí que ellos dice que mi Señor Jesús fue a la iglesia de ellos, a la sinagoga de ellos, en un lugar donde ellos estaban. Y vean que mi Señor Jesús, no es lo mismo mi Señor Jesús está con su pueblo a que Él visite las sinagogas. Nosotros somos templo de Dios, pero hay templos hechos por manos de hombres. Si te das cuenta, mi Señor Jesús fue a los templos hechos por manos de hombre. Pablo les predicaba, y dice en el libro de Hechos, dice, hermanos, a las iglesias que estaban en Areópago, dice que ahí, Señor, dice en Hechos 17, Areópago, dice en el versículo 22, 17-22, y Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando por vuestros santuarios ayer, en vuestros santuarios, en vuestros templos, en vuestras sinagogas, dice, ayer también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer, al que yo os anuncio. Cuando mi Señor Jesucristo vino a la tierra, visitó la iglesia de ellos, visitó la iglesia de los religiosos, los que abusaban, queridos hermanos, abusaron del culto, abusaron de la palabra, abusaron del Espíritu, abusaban de todo orden divino, lo abusaron de la gracia, abusaron de su misericordia, abusaron de su paciencia, abusaron de su bondad.
Por eso Dios es de tolerantes, porque sabe de dónde Dios nos sacó. Por eso la palabra gentil. Gentil significa pagano, adorador de ídolos. Antes vivíamos adorando a los ídolos. Dice que como íbamos tras de los ídolos mudos, ahí íbamos, celebramos también todo lo que usted ve. Salimos de la idolatría. Hermano, no solamente andamos ahí, sino que también, queridos hermanos, que dice en el 1 Corintios 12, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevaos como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando eran gentiles, cuando eran paganos, ustedes también estuvieron ahí. Eran un montón de religiosos, abusaban de su espiritualidad, abusaban de la religiosidad, pero no disponían su corazón para buscar a Dios sinceramente. Pues mi Señor Jesús visitaba las sinagogas de la gente pagana. Él visitaba las iglesias de la gente pagana. Él habitaba en el templo, Él estaba en su templo, pero Él visitaba las sinagogas, las iglesias de ellos. Y ahí se encuentran que eran muy religiosos. Pablo visitaba las iglesias donde lo adoraban sin haberle conocido. ¿Dónde está Jesús ahorita? Donde hay un montón de religiosos, donde creen que, hermano, que adorar a Dios los hace ser espirituales. ¿Dónde crees que está Cristo? Cristo visita esos lugares de religiosidad. Sí, los visita el Señor. Dice que eran gente pagana. De los gentiles, gentil significa pagano. Gentil significa idólatra. Gentil significa adorador de ídolos. Significa perverso. Eso significa, queridos hermanos, un gentil. Gentil, eso significa algo foráneo. Alguien foráneo, dice, no judío, un pagano, un pueblo extraño, una raza extraña. Oh, queridos hermanos, eso éramos ante nosotros. Adoradores de ídolos, de demonios. Eso éramos antes. Practicamos la cultura. La escritura también significa infiel. Éramos infiel a Dios, nunca amábamos a Dios. Eso significa una familia humana, éramos completamente carnes, éramos carnales. Eso significa gentil, completamente carnal, completamente llenos de toda contaminación. Eso significa gentil, un pueblo no judío, un pueblo que no tiene nada que ver con Dios. Una nación completamente fuera de los propósitos divinos. Eso es gentil. Pero mi Señor Jesús entraba a las sinagogas, entraba a las iglesias a manifestarse. Pero dice que ellos, hermanos, ¿sabes qué es lo que hacían cuando Él entraba a las iglesias? Lo apedreaban. Dice que aquí en Lucas 4, cuando Él entra aquí y les anuncia que de Él se hablaba, que de Él ellos hablaban las Escrituras, hermanos, cuando ellos leían la palabra, decía, esta palabra se ha cumplido, y vino donde se había criado, en el día del reposo entró en las sinagogas conforme a las costumbres y se levantó a leer. Entonces les predica, dice, enrollando el libro, se lo dio al ministro 20 y se sentó a los ojos de todos en las sinagogas y estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta palabra. Pero luego dice que en el versículo 28, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Y descendía Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. En los días donde celebraban, queridos hermanos, un sabadito, ¿verdad? Como hoy pasaban las iglesias, por aquellos que les gusta, hermano, el famoso Shabbat, o aquellos que respetan el sábado. Él los visitaba, en esos días los visitaba. Visitaba sus iglesias, visitaba donde ella, pero hermano, con el propósito de decirles, hoy se ha cumplido esta palabra. Les anunciaba los propósitos divinos, pero ellos lo apedreaban, ellos lo correteaban de ahí, querían destruirlo. Ellos no tenían nada con el Señor. Por eso dice, queridos hermanos, que cuando Él les habla de las puertas estrechas en Lucas 13, versículo, dice, hermano, que en el versículo 22, pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y él le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después el padre de familia se haya levantado, cerrado la puerta, entonces comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondió, dirá, no los conozco. Dice, no sabéis de dónde sois. Ahora, dice, en el versículo 31 empieza a decir ellos, acá, cuando mi Señor Jesús les desadvierte los que venían, las cosas que venían, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sal y vete. Sal y vete. Cuando él llegaba a las sinagogas le decía, sal y vete. Vete de aquí. Cada vez que él dice que lo querían apedrear, llega hermano a la iglesia de ellos, a la sinagoga de ellos, y lo querían apedrear, se llenaban de ira. Lo querían apedrear. Y dice el Señor en el 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise contar a mis hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. Jesús está visitando todas las iglesias, todos los días. Esas iglesias donde lo quieren apedrear, donde lo quieren matar. Porque el abuso de la religiosidad, el abuso de la espiritualidad les hizo que perdieran la cabeza. ¿Cuál es perder la cabeza? Llegaron a sentir que eran autosuficientes para alcanzar la salvación. Y eso lo hizo el hombre desde el principio. El pecado que, hermano, por eso el Señor les anunciaba su pecado. ¿Qué pecado les estaba Él anunciando? El pecado de la soberbia. El pecado que pretendían ellos alcanzar por sus propios méritos la salvación. Pretendían llegar al Padre sin el Hijo. Pretendían agradar al Padre con sus propias obras. Pretendían conocer las Escrituras sin el propio Cristo. Y el Señor lo dijo, queridos hermanos, en el libro de Juan, versículo 15. Él dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Ellos pretendían dar fruto sin Cristo. Pero esto fue desde el principio. En el libro de Génesis 11, versículo 4, dice que cuando edificaron ellos la torre de Babel, dijeron ellos, 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dijeron primeramente que querían llegar al cielo, que pretendían llegar al reino de Dios bajo sus propios méritos. Edificar decía que piensa que, hermanos, que en una iglesia
por asistir a una iglesia. En la iglesia de ellos, Jesús les fue a decirle que a través de él se alcanza a llegar al Padre, que a través de él, que él era el reino de Dios. Lo apedreaban, lo corrían, le dijeron: vete de aquí, salte de aquí. Por eso la religiosidad del Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. El espíritu de la religión les ha cegado el entendimiento. Y cuando el hombre se está cegado de entendimiento, no puede discernir, no puede mirar. Porque Cristo visita nuestra vida todos los días. Hermano, porque la grandeza de nuestro Padre Celestial es salvar al hombre de toda condenación. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre sea salvo. Porque eso es lo que Él está haciendo todos los días. Créame que ni el diablo ni mi Señor Jesucristo, que el Señor reprenda al diablo, no están de vacaciones. Son los hombres, ni tampoco están diciendo: pues ahorita se fueron de vacaciones las familias. Cuando regresen de vacaciones, entonces seguiremos nuestro trabajo. Mientras las iglesias están llenas hoy de una falsa espiritualidad, celebrando Sábado de Gloria, creo que así se llama, hermano, o mañana el Domingo de Resurrección, Jesús está salvando a las personas. Jesús está entrando a esas iglesias, queridos hermanos, a anunciarles las buenas nuevas. Anunciarles, queridos hermanos, que Cristo murió por cada uno de ellos. Hermano, pero ellos habían, esa religiosidad les había cegado el entendimiento. Les había cegado, hermano, de tal manera que no entendieron por qué mi Señor Jesús los visitaba. La soberbia los había hecho que podían alcanzar las cosas, hermano, por sus propios méritos. Es como aquellos que respetan el sábado, cuando en realidad mi Señor Jesús es el Dios del sábado, es el Señor del sábado. Él es el reposo. Dice que pretendían alcanzar el reino de Dios, pretendían alcanzar el reino, el cielo, edificando una ciudad. Qué confundidos están. Juan 14, versículo 4 le dijo Tomás: no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías, mas desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pretendían llegar al Padre sin el Hijo. Pretendían llegar al reino sin el Hijo. Aquel hombre en Lucas 4, versículo 23, un hombre religioso que conocía las Escrituras. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él les dijo: ¿qué escrito está en la ley? ¿Cómo lees? A que respondió, dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: has respondido, haz esto y vivirás. Una de las cosas, queridos hermanos, que a esta gente le faltaba misericordia. Él pretendía haber alcanzado la vida eterna porque conocía las Escrituras. Aquellos hombres aquellos que estaban en una sinagoga, pretendían alcanzar la vida eterna porque estaban en una iglesia. Aquellos hombres pretendían alcanzar la vida eterna porque eran cristianos. Muéstranos al Padre. Dijeron: podemos saber el camino del Evangelio, porque creyeran que eran cristianos. Porque creyeron que era cristiano, porque creyeron, hermano, porque creyeron que estaban en una iglesia, porque creyeron, queridos hermanos, porque conocían las Escrituras. Pensaron ellos que a través de ellos, hermano, habían, hermano, ¿cómo decirle? Habían alcanzado el camino de la salvación. Que hermano, el propósito no es conocer letra. Dice, hermano, porque estaban en el Evangelio, porque eran cristianos.
no es por ser cristianos, no es por conocer la Biblia. Dice que ellos pretendían, queridos hermanos, conocer eso. Edifiquemos una ciudad porque pensaban, porque estaban, hermano, en una iglesia, los hacía salvo. Ellos dijeron, edificaron una ciudad, o sea, edificaron una iglesia, porque dice, Felipe decía, muéstranos al Padre, podemos saber el camino. O sea, nosotros sabemos el camino, somos cristianos. ¿Qué cosa heredaré? La vida eterna. Conocía las Escrituras. Pero también dice Mateo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres. Pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, ante bien todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensañan su filantería, se extienden sus flecos por sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Fíjate, hermano, también pretendían que la salvación, hermano, por sus obras, hermano. ¿Cuánta gente piensa porque diezma, porque ofrenda, porque sirve, porque canta, porque aplaude? Pretendieron, hermano, alcanzar, queridos hermanos, la salvación. Jesús se los dijo. Pretendían ser muy devotos, muy entregados al temor a Dios. Le tenían mucho miedo, hermano. Es como ahorita, ¿no? Pero esto es algo que tiene que ver. Porque estos hombres aparentaban tener mucho temor. La religiosidad, la falsa espiritualidad pretende tener mucho temor a Dios. Le tienen mucho miedo comer a la carne por sí, porque es pecado. Pero en realidad la carne que el Señor nos dice no es comer carne de res, carne de puerco. No. De hecho, queridos hermanos, el Señor, Él entró en las sinagogas, hermano, porque eran iglesias muertas. Él entró en sus iglesias porque eran iglesias muertas, no había vida. Ellos pretendían que con sus obras, pretendían que conocían las Escrituras, pretendían, hermano, porque eran cristianos, pretendían porque habían edificado una iglesia. Queridos hermanos, ellos pretendían que habían alcanzado todo. Ellos pretendían eso. Abusaron de la espiritualidad. Abusaron, hermano, dice que ayunaban, dice que oraban, diezmaban, ofrendaban, hermano, cantaban, danzaban, les gustaban las buenas ropas, les gustaba, hermano, los honores, les gustaba eso. Eran gente divertida, una generación de religiosos que se sienten muy espirituales, se sienten muy santos. Pero, queridos hermanos, Jesús buscaba a ellos porque ellos estaban ciegos. Ellos no estaba Cristo en su vida. Dice que a la sinagoga de ellos entró. Hermanos, porque en esas iglesias, o en veces en nuestra vida, el hombre está entregado a la carne. Cuando el hombre practica una religiosidad, el hombre es carnal. Mi Señor Jesús lo manifestó al decir, queridos hermanos, que para mi Señor Jesús lo que quería sacar de la vida de los religiosos y poder salvarlos era la carne, y se convirtieran al Espíritu de Dios para así poder conocer la voluntad divina. ¿Por qué Jesús entró en las iglesias? Porque la espiritualidad hace que el hombre se ciegue, de que no pueda ver, queridos hermanos, lo que hay en su vida. Para mí, Señor Jesús, era importante visitar estas iglesias, hermano, para salvarlos de la carne. Por eso mi Señor Jesús dijo, Juan 3, versículo 5, dijo,
Jesús de cierto respondió, de cierto, cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Padre, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, hermano, que no podían entrar. Cuando mi Señor Jesús le dijo, ellos pretendían haber alcanzado el reino de Dios porque conocían las Escrituras, porque hacían obras buenas, porque iban a una iglesia, porque eran cristianos, porque dice que por sus propios méritos hacían esto, porque abusaron de eso es abusar. Eso es abusar del Espíritu de Dios. Abusar de la palabra es eso. Creer que hermano, que estamos haciendo obras buenas. Pues las obras buenas son obediencia, son obras dignas de arrepentimiento, que hay que ir cambiando cada día. Gente quiere ser salva, queridos hermanos, porque es cristiana. La gente quiere ser salva, queridos hermanos, porque va a una iglesia. La gente piensa que es salva, queridos hermanos, porque conoce letra, se sabe muchos versículos de memoria, o porque habla de Dios. Pero una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar de parte de Dios. Nosotros hablamos de parte de Dios, transmitimos un mensaje que Dios nos da para cada uno de nosotros, pero otra cosa es hablar de Él. Nosotros hablamos lo que conocemos, hay quienes hablan lo que no saben. Porque Jesús lo dijo, que el no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Les vino a explicar a ellos. Entraba a las sinagogas, en las iglesias, en esas iglesias donde la gente pretende ser muy espiritual. Les predicaba que era necesario nacer de nuevo. Era necesario, queridos hermanos, dejar toda carne. Dejar toda carne. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Romanos 10, versículo 2, porque les doy testimonio de que tienen celo de mí, de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para toda justicia de todo aquel que en él cree. Es importante decir que dice que ignoraban la justicia de Dios, ignoraban la salvación, ignoraban el conocimiento de la sangre de Cristo, ignoraban el sacrificio de la cruz, lo ignoraban. Estando dentro de una sinagoga, ignoraban por qué Cristo murió. Por eso la muerte y resurrección de Cristo no debe de ser una historia. Es un mensaje, el mensaje de la cruz. Y eso lo dice la Escritura, es un mensaje. No es, queridos hermanos, no es el hermano dice que Dios decidió salvar a los hombres por medio de por medio de la predicación o la locura, hermano, de la predicación. Por eso es precioso. Dice que, hermano, que dice en el versículo, dice, ya que la sabiduría, 1 Corintios 1:21 dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese, dice, de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, hermano, que Dios decidió salvar al hombre por la locura de la predicación, por el mensaje de la cruz. Ese mensaje de la cruz, ese mensaje precioso de su salvación, hermano. Por eso dice en el 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan. Esto es a nosotros poder de Dios. Porque la palabra de la cruz,
Otra versión dice, porque el mensaje de la cruz es locura. Jesús, que entró a las sinagogas a predicarles el mensaje de la cruz porque no conocían. Por eso Dios va a condenar y llamar a juicio a todo predicador, ya sea sacerdote, quien se pare en un púlpito y tenga la oportunidad de anunciar quién fue Jesucristo, quién fue el que murió en la cruz para salvación, y no lo presente y no lo predique como Salvador. Queridos hermanos, va a tener un trágico final. Dios permita que se arrepientan estos hombres, que se les abra el entendimiento. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque ellos no predicaron salvación, predicaron perdición. En las iglesias se estaban perdiendo porque ellos ignoraban cómo Dios salvaba. Ignoraban, queridos hermanos, la locura de la predicación. Ignoraban, decía hermano, porque ignoraban la justicia de Dios, procurando establecer la suya. Porque pretendían que ser cristiano eran salvos, que pretendían, hermano, porque eran creyentes, que pretendían hacer obras buenas, como por decir, y caminando entregar ciertas promesas, voy a hacer una promesa, voy a hacer una novena, voy a hacer una misa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a diezmar, tengo una promesa. No, eso, hermano, eso no salva a nadie, no salva a nadie. Porque antes nosotros somos gentiles, nosotros venimos, hermano, de donde se adoraba a los ídolos. Olvidamos, también éramos paganos, y aún todavía hay paganismo dentro de las iglesias. Ignoraban la salvación. Por eso dice que, hermano, que ignoraban la justicia. ¿Qué significa la justicia, queridos hermanos? El que Dios los perdonara su pecado. Ignoraban que como Dios perdonaba, que Dios los declarara justos, libres de pecado, y ser librados, como decíamos ayer, ser librados de toda religiosidad, formas de creer, de sentirse bien con Dios. Pero la realidad que el Señor quiere sacar de las iglesias y del corazón de los hombres, toda carne, toda carne. Lo que Dios quiere sacar de la iglesia y del corazón de los hombres es la carne, toda carnalidad. Porque el carnal es un niño espiritual. Es un niño, queridos hermanos, que dice en 1 Corintios 3:11, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di leche y vianda y no vianda, dice, porque no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy testigo, yo soy mormón, yo soy adventista, yo soy del séptimo día, yo soy judío, yo soy judaizante. Oh, queridos hermanos, se peleaban, hermanos, a ver quién tenía la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es una estructura. La verdadera iglesia son aquellos que han creído en Jesucristo y que son templo del Espíritu Santo. Por eso dice que a quienes ellos visitaban y anunciaban eran las sinagogas, visitaban las iglesias donde Cristo no estaba, donde pretendían adorar a un Dios que no conocían, donde no se predicaba el mensaje de salvación. Y cuando Jesús entraba en las iglesias, lo que ellos hacían, lo que mi Señor Jesús quería, es que ellos dejaran de estar en la carne y andar en el Espíritu de Dios, que dejaran, hermano, que dejaran de entender que la iglesia de Cristo es aquella que compró con su sangre preciosa, que la iglesia de Cristo no es católica, que la iglesia de Cristo no es evangélica, que la iglesia de Cristo no es mormona, no es testigo de Jehová, no es musulmana, no es los judíos. La iglesia de Cristo son los hijos de Dios. La iglesia de Cristo, queridos hermanos, son aquellos que han entregado su alma, aquellos que han dejado la carne y se han ido en el Espíritu de Dios.
para formar estabilidad, que han dejado la religiosidad por realmente buscar la guianza del Espíritu Santo, verdadero el mover del Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, que mi Señor Jesús quería sacar de ellos lo que dice en Gálatas 5 versículo 15: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también os no consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Mira lo que ellos quisieran. Aquí querían establecer su propia justicia, querían hacer lo que ellos querían. Mira hasta dónde llega el ser religioso, el pretender ser una persona devota, una persona entregada. Y Señor Jesús los visitó, los apóstoles lo visitaron, y ahí les anunciaban que dejaran la carne y se volvieran al Espíritu de Dios, que caminaran en el Espíritu de Dios, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y estos se ponen así para que no hagáis lo que queréis. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a él, de los cuales os amonezco, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es entonces lo que ellos pretendían hacer? Oh, hermano, pretendían alcanzar el reino practicando todas estas cosas. Jesús, entonces, por eso le digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El problema de ellos es que practicaban las obras de la carne. ¿De qué sirve ser religioso si practicaban las obras de la carne? Semana Santa es borrachera. Estaba la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas. Esto es lo que tenían que dejar y no de comer carne. Romanos 8:5 dice: porque los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que aquí primeramente en Gálatas dice, habla de las obras de la carne. Les fue a predicar que dejaran las obras de la carne. Les fue a predicar que dejaran la sabiduría de la carne, dejaran de pensar en lo carnal, que dejaran de creer que saben más que Dios, que conocen más de las Escrituras que Dios, que saben lo que hace. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Pensaban más en las cosas de sus delicias que en las cosas de Dios. También las obras de la carne, carne en la mente, carne en el corazón, carne en las obras, es lo que había en los creyentes cuando el Espíritu de Dios no se mueve. Dice en Mateos 15 versículo 18: pero los que sale de su boca, del corazón sale, esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son las cosas los que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Dice, no contamina al hombre. La soberbia, el orgullo, la mentira, la paz, la apariencia, la gula, el amor al dinero, la fama, el poder. Hermano, todas esas cosas, incluyendo también, dice en Colosenses 3 versículo 15, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Dice que también dejad con nosotros ira, enojo, maledicencia, maldiciones, insultos, blasfemias, malas palabras deshonestas en vuestra boca, la mentira, el engaño.
también dejarlo. Estas hablan de las obras de las manos, de los sentimientos del corazón y las emociones del corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere sacar de la vida del hombre? La carne, la religiosidad. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuántos versículos te sepas de la Biblia, no importa, queridos hermanos, si tus obras son buenas. Lo que importa era limpiarse de la carne. Porque si en algo identifica a los hijos de Dios, no es por ir a una iglesia, no es por leerse versículos de memoria, no por hacer cosas agradables. Si algo identifica la vida de un hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 10:14, ¿no? Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Y esto es hermoso. Es en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Queridos hermanos, mi Señor Jesús predica en las iglesias, donde celebran de todo, pero dice que a todos les decían ellos ahí: vete de aquí, vete de aquí. Porque cada vez que les decía: renuncien a la carne, ellos se enfurecían mucho. Renuncien al pecado, renuncien al desorden. Ellos se enfurecían mucho. Mi Señor Jesús quería sacar de la vida de ellos y de todos nosotros lo religioso. Quería salvarnos de la carne. Dios quiere salvarnos de la carne, de esa sabiduría humana, de esos sentimientos y emociones y de las obras de la carne. Si se da cuenta, él solo buscaba, hermano, lugares donde eran las sinagogas, los templos hechos por manos de hombres, no en el templo de Dios. En el templo de Dios no estaba, pero él sí fue, hermano, vemos que, o sea, vea esto, hermano. Cuando él va a las iglesias de ellos sacaron a Jesús, lo empujaron, lo querían apedrear, hermano, y le decían: vete de aquí. Pero cuando Jesús entra y él dijo: mi casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones, fue él quien agarró un azote y lo sacó. En la sinagoga de ellos sacaron a Jesús, pero en la casa de Dios fue Jesús quien los sacó a ellos. Fue Jesús quien los sacó. Porque, queridos hermanos, porque él ahí obraba el Espíritu de Dios. Porque querían imponer sus propias leyes. Es increíble esto, hermano, porque en la casa de Dios se hace la voluntad de Dios. Pero cuando una iglesia, queridos hermanos, sacan a Jesús por seguir sus tradiciones, por creer que todo es, alcanzan la espiritualidad, alcanzan el reino de Dios, no importa cómo estén, no importa lo que hagan. Querían establecer su propia justicia, querían alcanzar, porque hicieron una iglesia, alcanzan salvación, que porque son cristianos alcanzan salvación, porque se saben, versículos de memoria, alcanzan salvación, porque hacen buenas obras, alcanzan salvación. Pero no les gustó que mi Señor Jesús les dijo: renuncien a la carne, renuncien a esa sabiduría humana, renuncien, hermanos, a esos sentimientos, creyendo, hermano, que a Dios se le toca, piensan que Dios es hombre.
Señor, mi Señor Jesús, cuando llega les digo, arrepiéntanse de sus pecados. La muerte del justo anuncia la muerte del pecador también. Si Cristo murió siendo justo, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Queridos hermanos, no sé a dónde quieres que Cristo entre en tu vida. Yo lo que veo que Él está, lo que Él quiere de nosotros y de todo lugar, es que el hombre, queridos hermanos, deje de andar en la carne y se convierta al Espíritu de Dios para establecer, queridos hermanos, la justicia de Dios, la salvación de Dios. Pero donde hay, queridos hermanos, una iglesia, hoy las iglesias, que pretenden, queridos hermanos, creer de que, vuelvo a repetirle, porque son cristianos, porque van a una iglesia, porque conocen las Escrituras, porque hacen obras buenas, no necesitan dejar la carne, no necesitan limpiar su mente, su corazón, sus obras, no necesitan. Ellos corrieron a Jesús de sus iglesias, corrieron a Jesús, pero cuando ellos entraron en la casa de Dios, Él los corrió a ellos. Él los corrió. Una generación de religiosos, una generación de ser que pretenden ser muy espirituales. Él siempre quiere, queridos hermanos, que dejemos toda carne, nos volvamos al Espíritu de Dios. Jesús anuncia salvación. Jesús visitó los lugares donde no lo conocía. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Proponte despojarte y limpiar tu vida, queridos hermanos, y entregar tu vida al Señor Jesucristo. A Él no le importa, para Él no es importante las cosas que el hombre haga con tal de agradarle a su manera. Dios lo que quiere, mi Señor Jesús, lo que quiere es que el hombre se arrepienta, que nazca de nuevo, que se convierta al Espíritu. Es todo lo que el Señor nos pide todos los días. No tienes que agradarle con nada más, sino que realmente, hermanos, vivas para Él. Porque en su casa no lo permite, pero en su casa de ellos la gente hace lo que quiere. En las iglesias donde están hechos por templos urbanos, el hombre festeja una religiosidad, una falsa espiritualidad que no los lleva a limpiarse cada día y entregarse al Señor. En su casa no es así. En la casa la casa de oración no es así. Que Dios te bendiga, Dios te ayude, te fortalezca en esta mañana, te dé la guianza de la sabiduría. Si nosotros estamos peleando, es que nosotros somos de aquí, somos de allá, soy católico, mormones, están equivocados. Lo más importante en Dios es que el hombre deje la carne y se entregue al Espíritu Santo de Dios. Así que mañana, queridos hermanos, los esperamos, mañana domingo, en punto de las 9 de la mañana, aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Visítenos. La dirección, la página, la ubicación y el teléfono están en la página Iglesia de Cristo Dios Habla Hoy, GMP Yucatán. Visítenos para darle juntos la gloria a nuestro Padre Celestial. No es domingo de gloria, son días de limpieza. Son días de nuestro Señor Jesucristo nos visita y siempre está presente en nuestros corazones para la limpieza de nuestra vida. ¿Qué es lo que importa? Agradarle al Padre en todo tiempo y en todo lugar. Y no establecer nuestra propia ley, nuestra propia forma de ser salvo, sino dejar que la ley de Dios, los propósitos divinos se establezcan en nuestros corazones para hacer realmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y así es, ganarnos las puertas del reino de Dios. Ven a Cristo. Si tienes la oportunidad, vuelve a casa, congrégate. Que hagas lo que haga, lo que importa es dejar la carne. Lo que importa es andar en el Espíritu. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos, si es la voluntad divina, mañana en punto de las 9 de la mañana y el lunes a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida.
recibe a Jesucristo como tu Salvador y anda en el Espíritu de Dios. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.